Shalom y bendiciones a todos los hermanos, amigos que en este momento a través de esta parashá se están conectando. Vamos a recibir del Altísimo la enseñanza que tiene para hoy. Vamos a estudiar la parashá Jucat, que quiere decir estatuto de. Y se encuentra en el libro de Números, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta número 22, versículo 1. En las lecturas de los profetas, la porción de los profetas que acompañan esta parashá, o sea, la Tará, está Jueces, capítulo 11, versículos del 1 al 33. También tenemos el Salmo 118, versículos del 22 al 26. En el Brit Hadashah tenemos varias lecturas. Está Mateo 24, versículo 27, Lucas 24, versículos del 44 al 47. Y bien, y tenemos otros que los vamos a ir mirando poco a poco. Considero muy importante introducir la lectura de, vamos a ver, del Jueces, capítulo 11. Vamos a buscar Jueces, capítulo 11. Y vamos a leer de los versículos 1 al 33. Yo creo que algunos de nosotros ya debemos conocer la historia de Jefté o Jefté. Es una historia bien hermosa, bien mesiánica, bien profética, pero entiendo que para algunos este no es un personaje muy conocido a través de la historia bíblica. Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 33. Y voy a leer en Reina Valera. Dice así: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tod. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Yahweh los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron: Yahweh sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino a los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe,
Y Jefté habló todas sus palabras delante de Yahweh en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jabot y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Este te ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahasa y peleó contra Israel. Pero Yahweh, Elohim de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabot, y desde el desierto hasta el Jordán. Aleluya, es hasta el 33. Así que lo que Yahweh, Elohim de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseeríais tú? Así, todo lo que desposeyó Yahweh, nuestro Elohim, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú mejor en algo que Balat, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Yahweh, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió. Y el espíritu de Yahweh vino sobre Jefté, y pasó por Galat,
y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Yahweh diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Yahweh los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Tremenda y poderosa historia, y sobre todo con este personaje, Jefté, que muchas veces pasa para el lector común desconocido la historia de este personaje. Bien, vamos ahora a Números, capítulo 24. Números, capítulo 24, y vamos a leer de los versículos 15 al 17. Y dice así la bendita y gloriosa palabra de nuestro Abba. Y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yahweh, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Aleluya. Bien, mis hermanos, casi todos los estudiosos de la Escritura, ya sean cristianos, ya sean judíos, no importa, consideran este pasaje como una profecía mesiánica. Del contexto del número 24:14, que dice: he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Sabemos que esto es una profecía que tiene que ver para los últimos días. De acuerdo a Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 1, y vamos a leer con sumo cuidado los versículos 1 y 2. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hago el énfasis, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es muy importante cómo la Escritura ya empieza a llamar a esos días el comienzo de los postreros días. Los últimos días comienzan, los postreros días comienzan con la venida de Yeshua a la tierra. Esta profecía básicamente declara que el portador del cetro, este es otro término también para rey, se levantará de Israel. Ahora, sigue diciendo que este rey va a derrotar a los enemigos del pueblo de Israel.
De acuerdo al libro de Apocalipsis, de Revelaciones, cuando Yeshua regrese, Él va a hacer esto, traer el juicio sobre sus enemigos, los cuales son usualmente los enemigos de Israel. Importante que tengamos esto presente. Bien, quiero hablar de un acontecimiento muy importantísimo, muy importantísimo, y que a veces sirve para confrontar, para los que no tienen discernimiento, el llamado del Eterno para el pueblo de Israel de no hacer ninguna figura, imagen que los lleve a la idolatría. Vamos a hablar de la serpiente de bronce. Yeshua nos reveló una herramienta muy importante sobre hermenéutica en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que, escucha esto, dan testimonio de mí. ¿Cuál es uno de los propósitos de la escritura? Dar testimonio de Yeshua. En el versículo 46 del mismo capítulo de Juan, dice: porque si creyeres a Moisés, ¿qué es creer a Moisés? Creerle a la Torá. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, o sea, Moisés. Cuando Yeshua dice que Moisés escribió de él, sabemos que el tiempo en que Moisés escribió está en la Torá. Esos fueron los libros que se asumen como escritos por Moisés, la Torá. Ahora, en estos dos versos, Yeshua nos dice que la Torá habla sobre él, da testimonio de él. En efecto, él declara que Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Escritura, dan testimonio de él. Escribió acerca de él. Eso dice el Señor refiriéndose a Moisés, lo cual es maravilloso y glorioso cuando consideramos que Moisés nunca, ni siquiera una vez, mencionó la palabra Mesías. Él hizo la misma declaración, o sea, Yeshua hizo la misma declaración mientras hablaba con los 2 discípulos en el camino a Emaús. Eso lo vamos a ver en Lucas 24, versículos del 44 al 47. Y vamos a leerlos. Dicen de la siguiente manera. Repito la cita, Lucas 24, versículos del 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Masías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es una declaración tremenda
de nuestro Mashiach a estos dos discípulos. Luego, lo que Yeshua les estaba diciendo es que en la Torá está escrito que él tenía que morir y padecer y resucitar. Si nosotros leemos la Torá como la lee la mayoría de la gente, el libro de la ley, el Pentateuco, nunca va a encontrar allí el nombre de Jesús, ni el Mesías, ni que fue crucificado, ni nada de esto. Luego, hay que buscar la revelación que viene solamente a través del Ruach HaKodesh, y para eso son estas enseñanzas de Torah a la luz del Brit Hadashah. Porque cuando nosotros hacemos las conexiones entre la Torah y el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como le llaman, entonces cuando lo que está en sombra de la Torah cobra luz, y allí encontramos claramente la declaración que Yeshua hace en este momento. Ahora, el salmista hizo la misma declaración concerniente al Mashiach. En el Salmo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ok? Esa declaración está allí en el Salmo 40, versículo 7. Bueno, vamos a continuar. El Mashiach está diciendo claramente que las historias de la Torá tienen su significado en él. Este entendimiento es también encontrado en una declaración hecha por el apóstol Pablo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Refiriéndose a Yeshua, el apóstol nos dice aquí, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría que convierte al hombre en un sabio. Por eso no hay sabios si no tienen la revelación de Yeshua. No hay sabios si no tienen la revelación de Yeshua. Por eso cuando nos dicen nuestros sabios, y esos sabios no tienen la revelación de Yeshua, entonces no son realmente sabios. No lo son. Entonces encontramos que todos los tesoros escondidos de la sabiduría están allí en Yeshua. Ahora vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Aleluya. Yeshua declaró, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. Gloria al Altísimo por ello. ¿Dónde encontramos eso? Juan capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se está refiriendo aquí Yeshua? Al Números capítulo 21, versículo 4. Ahí Yeshua lo que está haciendo es una referencia a la serpiente de bronce que Moisés levantó, de manera que cualquiera que la mirara sería sanado y viviría. Ahora, tengamos presente que el mandamiento para hacer esa serpiente de bronce, esa figura de bronce, tenía en ese momento un propósito.
tenía en ese momento un propósito. Yeshua, no había manera de que el pueblo de Israel pudiera mirar a Yeshua, porque Yeshua no se había revelado a Israel todavía. Pero a nosotros, hablo con los creyentes de Yeshua, de Jesús, nosotros que ya tenemos la revelación de Yeshua, no necesitamos de una imagen de serpiente de bronce para ver a Yeshua. Porque si tú ya tienes la revelación de Yeshua, se supone que debe ser suficiente. No necesitas la imagen de una serpiente de bronce. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, hay una pregunta. Si nosotros no tuviéramos esta escritura, la referencia, la revelación de esta escritura aquí en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿hubiésemos podido nosotros aplicar una interpretación de Yeshua a este pasaje? Seguro que no. Seguro que no hubiéramos podido hacerlo. Pero como ya lo tenemos, ahora sí lo podemos hacer. En la parashá, vamos a recordar algo de la parashá Mesorá porque es muy importante. Nosotros hemos aprendido allí que siempre que vemos figuras de resurrección, 2, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente. Y 3, figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte. Cuando nosotros vemos esto, estudiando la Torá, sabemos que ella está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Mesías. Esto es lo que hemos llamado temas de resurrección y la vida. Ahora, estos temas están más reforzados cuando están asociados en alguna manera con el número 3. Un ejemplo de ello, siempre que nosotros vemos las primeras cosas vivas, como las plantas, las hierbas, los árboles, fueron creados en el día 3. Esto no es estrictamente vida de la muerte. Sin embargo, el principio de vida viniendo de un estado donde no la había, es claro, eso es evidente allí. La figura de Torá, de la resurrección del Mashiach, es encontrada en los días santos, en la fiesta santa del Señor. Por ejemplo, el día santo, que es una sombra de la resurrección de Yeshua, es el tercer día santo. ¿Qué pasó en el tercer día santo? El día de la ofrenda mecida del Homer, como nos lo enseña Levítico 23. La ofrenda de las gavillas de cebada en el día después del Shabbat, que ocurre durante la semana de los panes sin levadura. Eso es una figura profética de la resurrección del Mashiach. Otro ejemplo, Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez, debería haber quedado muerto, pero en el tercer día salió vivo. Allí tenemos otra evidencia de lo que es muerte pasando a la vida. Y también tenemos la Akeida o el altar de Isaac encontrado en Génesis 22. ¿Qué pasa allí? Abraham se suponía que ofrecería a Isaac como una ofrenda quemada, aunque Adonai de hecho le previno de sacrificar a Isaac en el tercer día. La manera en cómo la Torá relaciona y relata la historia sugiere que Isaac murió y fue resucitado. Por eso es que Hebreos capítulo 11, entre los versículos 17 al 19, dice que Abraham recibió a Isaac de los muertos mediante resurrección figurativamente. Bien, ahora sabemos por qué y cómo Yeshua fue
capaz de aplicar el significado mesiánico a la historia de la serpiente. Vamos a analizar algo. ¿Qué se suponía que sucedería a todos los que fueran mordidos por una serpiente? ¿Qué se suponía? Debían morir. Ellos debían caer muertos. ¿Qué sucedía si ellos miraban a la serpiente sobre el asta? Si la miraban con fe, ¿qué pasaría? Ellos recibirían vida. Ahora, ahí tenemos la señal del Mashiach. Ellos no tenían la revelación del Mashiach, pero cuando en fe recibieron del Altísimo, que si miraban a través de Moisés, que si miraban la figura esa de una serpiente de bronce, entonces si ellos miraban en fe, es como si estuvieran mirando a Yeshua, entonces ellos serían ¿qué? Sanados. Ahora, aquí es cierto, no está el número 3, pero de todas maneras, el resultado es el mismo. Estamos viendo que a través de un acto de fe, la gente pasa de un estado de sentencia de muerte y reciben vida o sanidad. Aleluya. Es por eso que él aplicó el significado mesiánico en este evento. Yeshua lo aplicó porque él sabía que eso era lo que se estaba tratando de enseñar allá a través de Moisés. El Brit Hadashah, o Escrituras del Nuevo Pacto, convalida lo que la Torá enseña como un fundamento. El Brit Hadashah enseña que la obra principal del Mesías es traer vida. Tenga eso siempre presente. Sea mediante resurrección o liberación de una muerte inminente, que ya no había manera de que retrocediera tal sentencia, por cualquier razón que fuera. Notemos ahora con qué continuidad Yeshua es enlazado temáticamente a la vida en las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, Yeshua es referido como la fuente de vida para toda la humanidad. En Juan 3:16, allí encontramos vida eterna a través de Yeshua. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Yeshua declara que Él es el pan de vida. Otro texto, Juan, capítulo 11, versículo 25. Aquí, Yeshua declara que Él es la resurrección y la vida. Ahora, ¿podría Yeshua haber estado declarando que Él era el que estaba retratado proféticamente en todos los ejemplos de Torá concernientes a resurrección y vida? Bueno, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, Yeshua es referido como la palabra viva, de vida. Juan capítulo 1, versículo 1. De acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículo 16, la base para el ministerio de Yeshua como sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿cuál es? La base, la que le da el sello como sacerdote de Melquisedec, que es su vida infinita, su vida eterna después de la resurrección. Entonces, todos estos pasajes nos están mostrando, nos están presentando a Yeshua como el dador de vida. Ese era el mensaje que se dio a través de la serpiente, de la figura de una serpiente de bronce. Si tú miras la serpiente, tú vas a recibir vida. Es decir, al recibir vida, ¿qué estaban ellos recibiendo? Una revelación del Mashiach. Una revelación de que el Mashiach, cuando viniera,
venía a traer vida. Bien, mis hermanos, comenzamos esta parashá leyendo la historia de Jefté. Ahora, vamos a comparar la historia de Jefté, José y el Mashiach Yeshua. ¿Qué similitud hay entre estas dos historias y la vida de nuestro Mashiach Yeshua? No creo que haya duda de que las dos personas que nos enseñan más acerca del Mashiach a través de sus vidas son Moisés y José. Eso ya hemos estudiado muchas evidencias de cómo Moisés era una figura de Yeshua. En Génesis vimos que la vida de José fue literalmente, superabundantemente, con figuras mesiánicas y símbolos. Y en Éxodo vimos lo mismo, los mismos mensajes mesiánicos a través de la vida de Moisés. ¿Cómo sabemos que estas dos personas, Moisés y José, fueron claramente figuras mesiánicas o proféticas de nuestro Mashiach? Vamos a estudiarla. Vamos a mirar, por ejemplo, la vida de José. Mientras estaba en la cárcel, como lo relata Génesis 40, José interpreta los sueños de dos de los sirvientes del faraón. ¿Se acuerdan la historia? El oficial de los panaderos y el de los coperos. Ahora, ¿cuáles dos señales del Mashiach son evidencia de que esta historia tiene significado mesiánico? Bueno, el tema de vida y muerte y el número 3. Vamos a buscarlos. En la interpretación de José, de la interpretación del sueño, uno de ellos les es prometido vida en 3 días, mientras que al otro le es prometido muerte en 3 días. Esta es la señal que nos dice que la vida de José, y en este incidente, en esta parte de la historia principal en particular, es un símbolo del Mashiach. Pero bueno, todavía como que no me convenzo. ¿Ok? De acuerdo a Isaías 53, versículo 8, Yeshua fue encarcelado como un criminal. Vamos a ver, Isaías 53, versículo 8. Esta declaración a través del profeta Isaías, wow, es bien reveladora. Isaías 53. A veces nosotros, cuando estamos leyendo ciertos pasajes, pasamos por ciertas palabras sin darle mucha importancia, porque es que no estamos en ese momento buscando relacionarlo con un mensaje profético. Pero Isaías 53, versículo 8, mire lo que dice. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por cárcel. Cuando aquí sabemos que está hablando es de Yeshua. Cuando usted lee el capítulo 53 de Isaías, usted sabe que está hablando de Yeshua. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño. Aquí sabemos que este pasaje nos está declarando es ¿a quién? A Yeshua. Yeshua fue encarcelado como un criminal. ¿Cómo se relaciona temáticamente este hecho a la vida de José? Bueno, José también fue encarcelado como un criminal, ¿ustedes se acuerdan?
¿Cómo está el hecho de que dos criminales fueron ejecutados con Yeshua, relacionado temáticamente a la experiencia de José en Génesis 40? Bueno, así como José fue encarcelado con dos criminales, Yeshua también fue ejecutado con dos criminales. ¡Wow! ¡Qué relación tan perfecta!, ¿no? Por eso es que la vida de José nos regala, nos deja a través del Rúa una revelación profética de la vida de Yeshua como el Mashiach. Aleluya. Ahora, ¿cómo está esto de que uno de los criminales recibió vida mientras que el otro recibió muerte? ¿Cómo está esto relacionado? Bueno, relacionado temáticamente con la ejecución de Yeshua. Durante su ejecución, acuérdese, a un criminal le fue prometido que vida eterna, mientras que al otro morir en sus pecados. ¿Se acuerdan? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vida eterna le fue prometido a ese. Ahora recordemos cómo fue ejecutado el panadero en Génesis 40, siendo colgado de un árbol. ¿Vemos aquí la figura? ¿Cómo son las profesiones de los dos criminales en Génesis 40? ¿Cómo son estos símbolos proféticos de la obra del Mashiach? Uno era un panadero, acuérdese, y el otro era un copero. Estas son figuras del pan y el vino. ¿Lo ve? Los cuales Yeshua usó para ilustrar su redención también. Ahora, podemos ver que la vida de José fue una sombra profética de la obra del Mashiach, ¿no? Yo creo que con estas evidencias en nosotros no quede una duda de que esto es así. Y esto solo una parte de las historias de la vida de José que estamos trayendo aquí para estudio, ¿no? Ahora, con todo esto, con todos estos antecedentes que ya venimos estudiando, Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Cuál historia está relacionada temáticamente a estos pocos versículos de Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 3? Esto es recordativo de la rivalidad entre José y sus hermanos. José fue rechazado por sus hermanos como los hermanos de Jefté lo rechazaron. Vamos a leerlo nuevamente. Este galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales crecieron. Oiga esto, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora, ¿cómo el rechazo de Jefté se relaciona temáticamente al Mesías Yeshua? Yeshua fue rechazado por sus hermanos, la nación judía. Él fue la piedra que los edificadores desecharon. Los judíos en aquel momento desecharon a Yeshua, y el Salmo 118, versículo 22 nos los dice. Ahora, miremos que los hermanos de Jefté echaron fuera a Jefté.
José también fue echado fuera de sus hermanos cuando lo tiraron dentro del pozo. ¿Se acuerdan? Pues es importante que leamos ambas historias. Y entonces vamos haciendo las comparaciones y las similitudes que hay. Ahora, ¿cómo describe esto al Mashiach Yeshua? Bien, vamos a ver. Yeshua fue echado fuera por sus hermanos, la nación judía, cuando ellos lo llevaron fuera de la ciudad para ejecutarlo. Lo sacaron fuera de la ciudad para ejecutarlo. Jefté, José fueron echados fuera de la casa de su padre y de sus hermanos. Ahora, notemos también esto. La madre de José era distinta que la madre de sus hermanos, así como la madre de Jefté era distinta que la de sus hermanos. Cuando nosotros estamos leyendo en el Hushmat, la Torá llamada el Hushmat, notamos que en Jueces capítulo 11 versículo 1 declara que Jefté era el hijo de una concubina. Mire, ahí lo ponen como una concubina. Esa no es la traducción correcta. Los traductores judíos están usando la palabra concubina como un eufemismo para ramera. Pero en hebreo, la palabra traducida como concubina se deriva, cuando usted lo busca en la concordancia Strong, y lo dirige al numeral 2181, que significa ramera. Esta es la misma palabra que se usa con respecto a Rahat. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Rahat? Ok. La ramera en la historia de la toma de Jericó. Es la misma palabra. Ahora, si usted no está familiarizado con la fuente judía, esto lo podemos pasar por alto. Pero acordémonos, amados hermanos, a menudo el judaísmo trata de componer los hechos concernientes a algunos de sus líderes, esconder algunas cosas que los confronta con sus desobediencias y sus arbitrariedades, cambiando cosas en las escrituras. Si usted quiere conocer más de esto, lea al profeta Jeremías, cómo el profeta Jeremías los confronta por esta costumbre. Está en Jeremías capítulo 8, versículo 8, entre otros muchos pasajes. Entonces, encontramos que aquí la madre de Jefté realmente era una ramera. Bueno, de todas maneras, ¿cómo se relaciona el hecho de que Jefté era nacido de una ramera a la percepción de los fariseos del linaje de Yeshua? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué es importante que seamos sinceros, yendo a las escrituras, de que la madre de Jefté era una ramera? ¿Qué importancia tiene esto? Ok. ¿Ustedes se acuerdan de María? María concibió a Yeshua antes de tener relaciones con ningún hombre. Eso, para los seguidores de Yeshua, eso no tiene tema de discusión. Eso está bien claro en nosotros. Al principio José iba a divorciarse de ella porque él no la había tocado y esa era su novia, tenían un compromiso. José pensó que ella había fornicado. No es difícil imaginar que muchos pueden haber acusado a Yeshua, lo pueden acusar de haber sido un hijo ilegítimo. Si nosotros leemos Juan capítulo 8, allí podemos notar que en un par de ocasiones los fariseos insinúan el hecho
de que algunos creían que él nació de forma ilegítima. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8. Es importante que vayamos teniendo estas escrituras y teniendo el entendimiento del porqué. Llega el versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Yeshua, ¿ni a mí me conocéis, ni a mi padre? Si a mí me conocieses, también a mi padre conocerías. Oiga lo que le está diciendo Jesús. Pero vaya ahora al 41, ahí mismo. Mira lo que en el 41 ellos le dicen. Vosotros, lo que Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. ¿Por qué le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación? Porque ellos creían que Yeshua sencillamente no era hijo de José. Es más, cuando usted lee el Talmud, hace unas declaraciones bien fuertes de Miriam. Algunos la relacionan como que era la prostituta del gremio de carpinteros en aquel entonces, a raíz de la relación de que su padre también era carpintero. Y el versículo 48, vaya ahora al versículo 48, una vez más, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es decir, no lo aceptaban como un legítimo descendiente de Judá, un hombre que fuera realmente consagrado. Aleluya. Esto es muy importante para que nosotros tengamos estos conocimientos del porqué en estos textos. Ahora, ¿no le parece a usted que esto es otra conexión entre Gesté y el Mesías? ¿De qué sabían ellos de que Gesté era hijo de una ramera? Y ahora están aquí acusando a Yeshua, insinuándolo que él también es hijo de una mujer que tenía relaciones no lícitas. Ahora, cuando leemos allí Jueces, el capítulo 11, el versículo 3, ¿qué dice concerniente al tipo de hombres que se juntaron con Gesté? Y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Declara que ellos eran indignos, con las manos vacías e infructuosos. Básicamente, él atrajo a una sarta de pecadores. Eso dice la escritura de Jefté. Ahora, podemos pensar en otro pasaje relacionado a este. En Primera de Samuel, oiga eso. Primera de Samuel, capítulo 22. Muy importante, búsquelo. Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Oiga esto, el 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Lindas las compañías, ¿no? De las que se rodeó el rey David. Entonces vemos aquí la
similitud que hay entre Jefté y David en este pasaje? Ahora, ¿por qué la Torá enlaza temáticamente a Jefté con David? Esa es una pregunta bien importante. Así como lo enlaza con José. Una vez más, la Torá está tratando de mostrarnos que Jefté es una figura mesiánica. Hace esto al conectarlo temáticamente a dos personas quienes claramente eran tipos del Mashiach. ¿Cómo esto se relaciona al tipo de gente que se unió al Mashiach? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y todo lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bien, usted dirá, tal vez yo no soy como la gente que rodeó al rey David, ni tampoco como la gente que rodeó a Jefté. Pero aquí encontramos cómo la Torá relaciona a estos tres hombres. Y cómo después, en Primera de Corintios, el Rúa nos hace una aclaración aludiendo a la gente que rodeó a Jefté, a David, y la similitud de la vida de ellos, las conexiones de la vida de ellos con nuestro Mashiach Yeshua. Ahora, vamos nuevamente a Jueces capítulo 11 y vamos a leer del versículo 4 al 11. Dice, aconteció andando el tiempo, oiga esto, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Cuántas veces Yeshua tuvo que huir de el templo que es llamado la casa de mi padre, y que era una figura de la verdadera casa del Padre que está en los cielos? Entonces dice el 8, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti. Oiga esto. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me haces volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Yahweh los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Le hizo la pregunta. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Yahweh sea testigo entre nosotros,
si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Yahweh en Mizpa. Ahora, ¿por qué lo hemos leído? Vamos a analizar aquí algunas palabras. Note la expresión que dice y andando el tiempo, o sea, al tiempo. Esto es importante en este pasaje. ¿Cómo este pasaje se relaciona a la vida de José? Fue después de un largo periodo de tiempo que Jefté fue reunido con sus hermanos, así como José fue reunido con sus hermanos después de un largo periodo de separación. Es decir, lo mismo. Ahora, ¿de qué otra manera se relaciona este pasaje al regreso de José a sus hermanos? Cuando José fue reunido con sus hermanos, después de un largo periodo de separación, José era el líder. Igualmente, Jefté se convirtió en el líder de sus hermanos después de su regreso. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! Pero verdaderamente, mire, si nosotros no hacemos los enlaces temáticos, no podemos mirar esto. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el Mashiach Yeshua? Yeshua también ha estado separado de sus hermanos por un largo tiempo, después de que ellos lo rechazaron. Sabemos también que cuando Él regrese, Yeshua será el rey, el líder. Así es. Esta es una conexión temática muy importante. Junta estas conexiones, estas nos enseñan, nos revelan que la historia de Jefté es acerca de la segunda venida del Mashiach. Así es. El regreso de Jefté es una figura, es una revelación del regreso de nuestro Mashiach con sus hermanos. Ahora, miremos las palabras en Jueces capítulo 2, el versículo 7. Vamos a mirar. Este respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Muy importante eso. Él declaró que sus hermanos lo aborrecieron. ¿Cómo está esto relacionado temáticamente a la vida de José? Sabemos que los hermanos de José lo aborrecían. Cuando leemos Génesis 37, versículo 5, ahí lo encontramos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto al Mashiach Yeshua? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25, Yeshua declara que el odio del liderazgo judío hacia él fue representado proféticamente a través de la historia del odio de los hermanos de José hacia él. Ahora, un punto muy importante, vamos a mirar esto. ¿En cuál dirección regresará el Mashiach Yeshua a sus hermanos? Vamos a mirar, de acuerdo a Zacarías capítulo 14, versículo 4, Yeshua se aproxima a Jerusalén desde el oriente y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos. Leamos Zacarías, ahí está, Zacarías 14, 4. También leamos Mateo 24, 27. Una vez más vemos que Yeshua se aproximará desde el oriente. Aquí nos damos cuenta también
que Jefté se aproximó a Galaad desde la tierra en la cual había estado viviendo, la tierra de Tob. Además, sabemos nosotros que Tob es al noreste de Galaad. Así es. Jefté se aproximó a sus hermanos desde el oriente, así como Yeshua se aproximará desde el oriente para afirmarse sobre el monte de los olivos. Hermanos, estas asombrosas coincidencias no son coincidencias, son mensajes proféticos para que no tengamos ninguna duda. Cuando nuestro Mashiach aparezca y afirme sus pies en el monte de los olivos. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Jerusalén? Inmediatamente precediendo el regreso de Yeshua, Jerusalén estará bajo asedio de todas las naciones del mundo. Es decir, antes de que Yeshua venga y ponga sus pies, todas las naciones del mundo estarán acechando, asediando, metiéndole una presión tremenda a Israel. ¿Cómo se relaciona esto a la porción del Astará? Inmediatamente antes del regreso de Jefté, Galaad estaba a punto de ser atacada por Amón. ¿Se acuerda? Es decir, Amón estaba asediando, acechando a Israel. El escenario profético, amados, es bien claro. ¿Qué fue lo que causó que los hermanos de Jefté lo llamaran de vuelta? Ellos tenían miedo de que fueran vencidos por Amón. Entonces miremos, a causa de la amenaza de la aniquilación, los hermanos de Jefté lo llamaron en el último momento. Ven y sálvanos, ven y ayúdanos, en el último momento. Podemos nosotros pensar en una escritura que captura este tema y lo aplica al regreso de nuestro Mashiach. Vamos a leer algunos. Salmo 118. Aleluya. Oh, hermano, cuando uno mira toda esta profecía y todas estas historias, ¿cuántas veces yo leí esto y yo no pude darme cuenta de esta asombrosa relación? Salmo 118, vamos a leer los versículos 22 al 26. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se da cuenta? Primero lo desecharon, ahora viene a ser la cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Yahweh, mire lo que dice, sálvanos ahora. Era el clamor de Israel cuando mandaron a llamar a Jefté. Sálvanos ahora, te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendeciremos. Aleluya. Vamos a leer ahora Mateo 23, 39. Mateo 23, 39. Mire esta asombrosa declaración.
Mateo 23, 39. Pero os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Adón, del Señor. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Aleluya! Tenemos que gozarnos en todo esto que la Escritura nos está dando. Estos son pasajes, estas son promesas, estas son revelaciones que no solamente nos deben llenar de entendimiento y de conocimiento, sino que nos deben confrontar. ¿Estamos realmente preparados para vivir todos los acontecimientos que precederán antes del regreso de nuestro Mashiach aquí a la tierra? ¿Estamos realmente preparados? Oh, hermanos, tenemos realmente que buscar mucho más la presencia de nuestro Abba. Entonces, ¿cómo está relacionada esta porción de la Astará? Fue una amenaza de guerra la que causó que el pueblo de Israel llamara a Hefté. Que llamaran a aquel a quienes ellos habían odiado y apartado de ellos hacía mucho tiempo atrás. ¿No es interesante que los temas de la piedra que desecharon los edificadores y bendito el que viene en el nombre de Yehei-Bahei, ambos existen en el mismo salmo de la Astará? Aleluya. Finalmente, hermanos, ya para terminar, como si no pudiéramos ver que esta porción nos enseña sobre el Mashiach, Adonai nos dio la señal del Mashiach y el número 3, cuando leemos Jueces 11:26. En Jueces 11:26 dice: cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Hesbón y sus aldeas, a Orer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Se la pregunta. En recuento de la historia del pueblo de Israel, Hefté hizo un punto para referencia a los amonitas, que 300 años Balat y los amonitas no los atacaron de muerte, sino les permitieron vivir en paz. Aleluya. Bien, hermanos, esto es lo que a la luz del Brit Hadashah nosotros podemos discernir en esta porción de la Torá, en este primer nivel como la estamos estudiando ahora. Hay mucho más, pero es importante que en estos postreros tiempos, en vez de estar llenándonos de tanto conocimiento rabínico y de los sabios y de tanto hebreísmo, nos demos cuenta cómo de una manera asombrosa la Torá, cuando la tomamos a la luz del Brit Hadashah, sale de la sombra la promesa del advenimiento de nuestro Mashiach Yeshua en estos tiempos. Toda esta historia, la de José, la de Hefté, la de David, todo nos está hablando de lo que nosotros más o menos vamos a experimentar en estos postreros tiempos, cuando sabemos que la segunda venida de nuestro Mashiach esté a las puertas. Hermanos, estén alerta. Alerten también a los que están a su lado, que todo esto le ayude a usted a afirmar cada vez su fe
en los tiempos que a usted y a mí nos ha tocado venir, el retorno de nuestro Mashiach. Que el Altísimo me los continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.